Muy bien, entonces vamos a comenzar. Es importante saber que tengan todos instalado lo que es el servidor Bind. Para saber si está instalado voy a hacer otra vez la prueba nada más. Con sudo service bind 9 restart ustedes van a ver si está instalado. Les va a pedir su clave por ser superusuario. Ahí tienen, ¿no? Entonces está funcionando todo de manera ok. Se detiene y se levanta el servicio sin ningún problema. Eso es lo primero que se debe hacer. A continuación debemos acceder a la dirección de configuración de Bind. Eso se encuentra en etc bind. Entonces voy a borrar mi pantalla. Change directory, cambiar de directorio. etc bind, ¿no? etc bind. Muy bien, entonces como pueden ver, acabo de acceder a etc bind y ahora estoy ahí y veo el contenido. Tengo ya bastantes dominios por todo lado. Lo que voy a hacer en este caso es eliminar algunos de la anterior clase. No necesariamente tienen que hacerlo ustedes. Principalmente este. Voy a detener un poco la grabación para poder continuar borrando. Bueno, entonces continuamos. Ya me deshice de todos los archivos que no necesitamos. Entonces volvemos a hacer los pasos. El primer paso para poder crear un dominio es primero definir el nombre. En este caso tengo webmaster.info. El archivo base a través del cual se debe crear un dominio es dblocal, un dominio primario. dblocal, ¿no? Entonces para ello, como superusuario, voy a hacer la copia de ese dblocal. Voy a copiar dblocal en otro archivo denominado db. Y el dominio que yo quiero, en este caso webmaster.info, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy como superusuario haciendo una copia del archivo dblocal, que es un archivo que tiene la estructura básica para poder hacer dominios primarios, a otro archivo que va a ser el archivo que contiene el comportamiento de mi dominio webmaster.info. Fíjense por favor de que en la parte superior aún no existe webmaster.info, ¿no? No existe webmaster.info, db.webmaster.info no hay. Entonces con este comando acabo de crearlo. Para verificar que esto esté creado, hacemos la lista. Fíjense, se ha creado dbwebmaster.info. ¿De acuerdo? Ahora lo que toca es editar esto para definir el correcto comportamiento y el funcionamiento del dominio. Para ello, sudo gedit db.webmaster.info, ¿no? Lo que estoy haciendo es, como superusuario, estoy llamando al programa gedit, el editor de GNU, y este editor va a trabajar con este archivo, el nombre de archivo que le hemos dado, este exactamente. Muy bien, una vez hecho eso, lo abrimos. Como habíamos visto en la clase de ayer, lo único que hay que hacer, principalmente aquí, poner algo que denomine lo que estamos haciendo en el archivo. No es obligatorio, pero sí es mejor. Definición del dominio webmaster.info, ¿no? Ahora, webmaster.info debe reemplazarse en todos los lugares donde dice localhost, porque este archivo originalmente era para localhost y ahora va a ser para webmaster. Webmaster, ¿no? Donde decía localhost he puesto webmaster.info y no nos olvidamos del punto final. Muy bien, nos falta todavía por reemplazar aquí abajo el localhost, que tiene que decir webmaster.info. Según el requerimiento que hoy hemos pedido para el taller, este dominio debe apuntar ¿a quién? Debe apuntar a mí mismo, es decir, a mi propia dirección IP. Para saber la dirección IP basta con abrir una terminal
y en una nueva terminal, perdón, he abierto otra, y en una nueva terminal voy a averiguar ifconfig, ¿no? Quizá esta es una de las maneras más rápidas de averiguar lo que es la configuración de la interfaz, pero digamos no es la más cómoda. Así que podemos utilizar el siguiente método que es más gráfico. Cerramos esto y lo que podemos hacer es ir, fíjense aquí, vamos a la redcita donde tenemos la conexión de red, le hacemos clic derecho y vamos acerca de información de la conexión. Información de la conexión, vamos ahí. Fíjense, aquí tenemos toda la información que nos ofrece ifconfig por defecto, ¿no? Esta es mi dirección IP, miren, dirección IP, mi difusión o broadcast, mi máscara de subred y demás, todos los datos necesarios. Además el DNS primario, ¿quién está solucionando mi ruta? Hoy estoy solucionando, como ayer habíamos quedado, ¿no? Como ayer hicimos en la ruta, yo mismo soy mi DNS. No, en el caso de ustedes a lo mejor ya son ustedes mismos y después vamos a ver cómo cambiar eso. Muy bien, entonces este es el número que me interesa. Este es mi propia dirección IP. La copio, cierro y aquí es donde debe apuntar a mí mismo. ¿No? Ahí está. La última fila no nos interesa porque apunta a una dirección IP versión 6 y nosotros no tenemos la versión 6, así que no nos interesa, lo borramos. Bueno, es a partir de este punto que vamos a hacer las modificaciones en cuanto a la creación de subdominios. Es decir, no solamente necesitamos un dominio maestro que es webmaster, sino también queremos que exista, por ejemplo, mail.webmaster o exista www.webmaster, ¿no? Para ello, lo único que hay que hacer es lo siguiente. En vez de arroba, que es un comodín que significa inicial o principal, debemos poner otros. Por ejemplo, yo voy a crear mail y pongo in a y pongo la dirección IP a la cual voy a apuntar. Los requerimientos del taller es apuntar a una dirección IP distinta a la mía. En este caso voy a apuntar a mi compañero de la mano derecha y la dirección IP de él es 192.168.77.204. Y cuando me refiera a www, voy a apuntar a mi compañero de la izquierda y su IP de la máquina de él es 202. Entonces, fíjense, un servidor DNS no necesariamente debe apuntar a un solo IP, puede apuntar a varios. Por defecto siempre se apunta el IP local, es decir, el IP de la misma máquina, al dominio maestro. Y los subdominios deben ser apuntados a otras máquinas. ¿A qué se debe esto? Imaginen que el servicio de mail o de correo electrónico y el servicio de internet están instalados en un mismo servidor. Si este servidor sufriera algún accidente o algo pasa, tanto la configuración de correo, de servicios extra, como por ejemplo el de www, caerían. Entonces eso no es práctico, por lo cual se debe hacer esto. Normalmente se distribuye. Si el servidor de correo cae, normalmente el de W sigue. Si el servidor de FTP cae, el mail sigue. Entonces esto permite redistribuir los servicios. Es por eso que normalmente se define. Hoy mi máquina es mi servidor central y si algo pasa con ese mi equipo, el de mi izquierda sigue funcionando y el de mi derecha igual, ¿no? A menos que haya una catástrofe total. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los cnames o los nombres canónicos. Los nombres canónicos o cnames solamente son como decir oh. ¿A qué me refiero? Aquí voy a hacer un ejemplo que no debe estar en el archivo de configuración, solo voy a aprovechar el espacio que tengo. Es el siguiente. Por ejemplo, imaginen que nosotros tenemos una dirección así, webmaster.info, ¿no? Bastante cómodo, pero quizá, no sé, les pueden decir es discriminatorio por el idioma y no sé qué. Entonces ustedes podrían proveer también otro que sea correo.webmaster.info sin necesidad de crear otro. Es decir, por ejemplo aquí, si tengo un mail, ¿no? Tengo un solo servidor de correo. Aquí si hago esto es válido. Fíjense, si hago esto es válido, va a funcionar. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Que tengo, perdón, aquí me estoy equivocando. No podemos repetir dos IPs.
Entonces, por ejemplo, esta podría ser la 205. ¿Cuál es el problema fundamental de esto? Que tengo dos servicios de correo en dos máquinas. Y eso sí ya es otro problema. Dos servidores de correo. Entonces, si un día alguien consulta mail, tal vez le llega un mensaje. Y otro día consulta correo, otro mensaje. Entonces, lo que se debe hacer es un o lógico. Es decir, que cuando alguien entre a mail, sea lo mismo que entrar a correo. O cuando alguien entra a correo, sea lo mismo que entrar a mail. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través del CNAME. Entonces, primero lo que voy a hacer es borrar esto, que era mi ejemplo nada más. Me voy a ir al final del archivo y voy a poner, ¿con qué quiero que sea mail? Con correo, ¿no? Con correo. Entonces pongo con mayúscula tiene que ser, in CNAME. Cuando alguien apunte a correo, ¿dónde tiene que ir? A mail. ¿No ve? Entonces, mail. Listo. Con eso entonces ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo para www. Es más, si digamos alguien quiere utilizar www, que lo haga. Pero quizá alguien quiere utilizar web, por ejemplo, ¿no? Web. Entonces, con CNAME lo que logro es el o lógico. CNAME, ¿no? Fíjense, web. Cuando alguien quiere ingresar por web, ¿a dónde tiene que apuntar? A www. Entonces es necesario que todos tengan hasta este punto. Voy a detener un momento la grabación. Muy bien, entonces una vez terminada la configuración para el dominio, guardamos y el siguiente paso es declarar el dominio. Este dominio que acabamos de crear debe ser declarado en el archivo named.conf.local. Para ello vamos a hacer sudo gedit, abrir el editor y ponemos named.conf.local. Listo, entonces ahora abrimos. Por defecto el mío está vacío, seguramente el de ustedes ya tiene cierto contenido. Yo lo he vaciado adrede para volver a hacer todo, pero ustedes tienen algunos ejemplos de configuración, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a declarar mi zona. La zona que estoy creando o dominio es webmaster.info, ¿no? Webmaster.info. Abro y cierro llaves, punto y coma al final. Y dentro de las llaves es donde debo definir cómo se declara un dominio. El tipo por defecto que estamos utilizando es de tipo maestro, master, punto y coma. A continuación debemos decir en qué archivo va a encontrar el comportamiento de este dominio. Para ello ponemos file y direccionamos al archivo que hemos creado. ¿Dónde está ese archivo? Aquí, ¿no? En etc bind. Dentro de bind está dbwebmaster.info. Entonces toda esa dirección hay que pasarle. etc bind dbwebmaster.info. Vamos a ver entonces etc bind perdón, el archivo no es webmaster, el archivo es db.webmaster.info. No se olviden el punto y coma final. Y de acuerdo, con esto ya está declarada la zona. Guardamos. Muy bien, entonces continuamos. Una vez guardado esto, vamos a cerrar y vamos a crear lo que es la resolución inversa. ¿Qué es la resolución inversa? Vamos a dar unos ejemplos aquí. Por ejemplo, si yo hago ping a www.google.com, ¿qué es lo que esperamos que nos devuelva? Su dirección IP, ¿no? Como pueden ver aquí, nos está devolviendo la dirección IP. Lo voy a cancelar con control C. Una información no tan repetitiva nos conviene obtenerla con nslookup. Y ponemos www.google.com. Fíjense, cuando nosotros hacemos una consulta de este tipo, lo que nos devuelve es las direcciones IP en las que se encuentra Google, ¿no? Pero podemos hacer el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? Poner la dirección IP, cualquiera de estas pueden utilizar. Yo voy a utilizar la última. En vez de poner www.google.com,
Voy a poner 74.125.47.106. Está mal esto, ¿no? El triple W no importa. Ahí. Estoy poniendo en vez del nombre la dirección directamente. Veamos qué es lo que sucede. Cuando se pone la dirección IP, lo que se hace mediante la resolución inversa, fíjense, aquí tenemos una resolución inversa que se ha llevado a cabo, nos devuelve el nombre general del servidor. Este es el verdadero nombre de Google. Y por supuesto, este Google, como habíamos visto, tiene tantos IPs, también tiene varios subservidores. Tiene un servidor 1, un servidor 2, un servidor 3 y así. ¿De acuerdo? Y además otras direcciones. Por ejemplo, el servidor 1 se encuentra en esta dirección, ¿no? Eso es resolución inversa, que a partir del IP se puede determinar los nombres de los servidores. Eso es resolución. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer, lo voy a borrar esto, es poner en funcionamiento mi primera parte que he realizado, que es webmaster.info. Como ya he creado ese dominio, lo que voy a hacer es reiniciar mi servicio de bind. Reinicio mi servicio de bind. Esto con el fin que levante mi nuevo dominio también. Y ahora lo voy a verificar con nslookup webmaster.info, ¿no? Webmaster.info. Lo ejecutamos y fíjense, la única información que me devuelve es su IP, el IP al cual apunto. Si por ejemplo pusiera otro que había hecho es mail, ¿no? Mail. Veo esto y me devuelve otra dirección IP, fíjense, es distinta, no es lo mismo. Mi servidor DNS, cuando le pongo mail, ya me habla de otra dirección. Lo propio pasaría con correo, pero hay algo importante para ver. Fíjense, voy a poner en vez de mail el o lógico que había habilitado, el correo. Con esto, fíjense, la ejecución de este comando me devuelve lo siguiente. No solo me devuelve el nombre, digo la dirección IP a la cual apunta, sino también me indica que soy un nombre canónico. Es decir, esto no es el verdadero servidor. El verdadero servidor es mail webmaster, y es lo que habíamos hecho en la configuración. Cuando es correo, apunta mail. Listo, eso aprovechando para verificar el funcionamiento del CNAME. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. En vez de pasarle esta dirección, lo que voy a hacer es pasarle su IP. Vamos a ver. Le voy a pasar su IP 192.168.77.204, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Fíjense, hay un error, a diferencia que cuando hicimos con Google. El servidor no puede encontrar esta dirección inversa, ¿no? Next domain, o sea, su siguiente dominio, no existe. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es que mediante la resolución inversa nos diga, este es el tal servidor, ¿de acuerdo? Ahora, la resolución inversa, como pueden ver aquí, aprovechando este comando, lo voy a limpiar todo para que nos centremos en eso, se resuelve, como su nombre indica, al revés. Fíjense qué dirección IP he puesto, esta, ¿no? Y al revés, 192.168.77.204, o sea, es lo mismo, pero al revés. A continuación, se le pone el denominativo de inverse address, o dirección inversa, .inaddr.arpa. ¿Qué es ARPA? ARPA es el dominio de nivel superior para la resolución inversa. Por ejemplo, existe el .com, ¿no ve? .net, .com, .info, lo que sea, pero el .arpa es un estándar para poder encontrar la resolución inversa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear resoluciones inversas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar lo siguiente. Voy a ver primero mi archivo de configuración de webmaster. Con cat es suficiente para ver. El comando es, por si no lo han visto, es cat y el archivo que quiero ver, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la dirección IP principal de webmaster? Como pueden ver aquí, este arroba es el que denota eso, lo que es principal, es esta, ¿no? Entonces, es en base a esta dirección que yo debo crear mi archivo de resolución inversa. ¿De acuerdo?
¿Cómo se hace esto? Nuevamente voy a borrar por comodidad nada más. Vamos a recordar un poco de lo que hemos hecho al principio. Para poder crear un archivo de dominio primario, utilizamos como base dv.local. Para poder crear un archivo de resolución inversa, debemos utilizar dv.127. Con la caracterización de que el archivo va a ser ya nuestro IP inverso. Vamos a ver. Sudo, perdón, voy a hacer más pequeño, espero que puedan ver. No me alcanza el campo, sino. Sudo, voy a copiar lo que existe en el archivo 127, es decir, este archivo base para la resolución inversa, lo voy a copiar en otro archivo, dv. Que tenga mi dirección IP obviando el último dígito. ¿A qué me refiero? Mi dirección IP es esta, ¿dónde está? Aquí. Mi dirección IP es esta, ¿no? Lo que tengo que hacer es escribir al revés, primero 203, luego 77, luego 168, luego 192. Eso es lo que voy a hacer. db.203.77.168.192 es mi dirección al revés. Cuando les dije que hay que obviar el último dígito, me refiero a este. Este es el número que ya no se debe tomar en cuenta, porque a partir de este se construye la resolución inversa. Por lo tanto, lo borramos. Es así como debe quedar. El IP al revés, sin el último número. Esto es en el caso de hacer una sola resolución inversa. En otros casos, incluso estos números más pueden desaparecer, dependiendo de la configuración que vayan a hacer. Pero para este primer taller solamente vamos a hacer eso. A continuación es necesario poner inverse address, addr, punto inverse address, y finalmente ponerle ARPA. De esta manera se construye el archivo de resolución inversa. Una vez hecho esto, entonces, Enter. Vamos a verificar que exista este archivo. Tal vez de ustedes ya existía por otras configuraciones anteriores, pero igual al hacer esto se ha vuelto a sobreescribir, entonces vamos a poder configurar de manera normal. Fíjense. ¿No? Entonces, el archivo que había construido ya lo tengo aquí. Y al igual que cuando creamos dominios primarios, ahora hay que editar también esto. Entonces, para editar, sudo gedit dv.77 y demás, ¿no? Todo el archivo. Este archivo que acabo de crear es el que hay que editar. Por eso, sudo gedit y pongo ese nombre de archivo. Muy bien, entonces continuamos. Una vez que ya he construido mi archivo, basta con hacer Enter, ya lo habíamos hecho esto. Entonces ahora hay que abrir ese archivo para editar. Sudo gedit y hay que abrir el archivo dv.77 y demás, ¿no? Este es el que hay que abrir. Muy bien. La estructura, como podrán ver, es exactamente igual al otro, con una pequeña y leve diferencia al final. Y la vamos a ver aquí. Entonces es configuración de la resolución inversa para webmaster.info. Webmaster.info. Este webmaster.info nuevamente debe ir a reemplazar todo lo que dice localhost, como lo hicimos en el anterior archivo de dominio primario. Todo, absolutamente todo. Fíjense abajo, hay todavía localhost. Lo quitamos y ponemos webmaster.info. Webmaster.info. ¿Cuál es la característica para la resolución inversa? Simplemente debemos recordar qué número le hemos quitado al momento de escribir la IP. ¿Se acuerdan qué número le quité? En mi caso, voy a revisar. Escribí hasta aquí en forma inversa
y el número que le quité era este, ¿no? 203. Entonces es justamente ese el número que hay que poner aquí. Lo borro todo esto y pongo el número 203, el número que le quité, para que la resolución inversa pueda saber que el número que pusimos anteriormente agregándose a este apunta a webmaster.info. Listo. Con esto hemos concluido la edición de esto. Por favor, pueden copiar un poquito los que les falta. Sí. Muy bien, entonces lo guardo. Todavía tenemos media hora más de taller, así que a ustedes les va a tocar hacer. Ahí les voy a poder ayudar más, pero lo importante es que hasta aquí vean cómo funciona. Guardo, cierro, y ahora, como acabo de crear un dominio, a pesar de que este sea inverso, la regla es que debo declararlo. Cualquier cosa que se crea debe ser declarada ¿dónde? En el archivo named.conf.local. Entonces vamos a editar nuevamente ese archivo, sudo gedit named.conf.local. Voy a aprovechar la estructura anterior para crear una nueva zona que debe ser de tipo maestro también para poderse asociar con el mismo dominio anterior. Entonces lo único que resta es volver a escribir la dirección IP inversa otra vez sin el número. Entonces sería 77.168.192.addr.arpa. ¿Listo? Entonces estoy volviendo a escribir, solo que sin db, ¿no? No le estoy poniendo db. El tipo se mantiene y el archivo es igualito, solamente que tiene db por delante, ¿no ven? Entonces lo quito esto así. He vuelto a escribir exactamente lo mismo de aquí, solo que con db más, ¿no? Que es donde se encuentra el archivo de configuración. Entonces es así como se declara una zona inversa, igual que las anteriores zonas. No hay diferencia, ¿no? Es idéntico. Muy bien, entonces procedo a guardar. Ya voy a detener el video. Continuamos. Muy bien, una vez entonces declarada la zona inversa, basta con guardar, cerramos, y ahora lo que hay que hacer es reiniciar el servicio de bind. Para eso sudo service bind 9 restart, ¿no? Sudo service bind 9 restart, lo reiniciamos. Si no hay error, todo ok. Si han tenido un error, tiene que aparecer file o error. En este caso todo anda bien. Y vamos a jugar con la resolución inversa. La resolución inversa ha sido hecha para el dominio principal. La resolución inversa normalmente no contempla más dominios, a menos que ustedes lo hagan por separado. Entonces vamos a hacer ns lookup, y voy a visitar webmaster para asegurarme del IP. Webmaster.info. No, aquí está este IP. Este es el IP que debo ahora consultar. Entonces voy a consultar nslookup y ese IP, ¿no? nslookup y el IP que me da. Estoy haciendo el proceso inverso. Vamos a hacer enter y, como pueden observar, ya solucionado de manera inversa, ha obtenido el nombre del servidor. Si ustedes quieren probar, digamos, con otro, por ejemplo con mail.info, mail.webmaster.info, este apunta al 204, ¿no? Van a ver lo que sucede. Perdón. nslookup, ¿no? Aquí está, ahí está mejor.
Como pueden observar, a pesar de que este IP comparte una parte de webmaster, no existe resolución inversa. ¿Por qué normalmente no se hace resolución inversa para mail, para web? Porque es inseguro. O sea, basta con que sepan dónde está tu servidor, pero que les des información. Aquí guardo mis correos, aquí guardo mi servicio web, digamos. Es demasiada información. Por eso normalmente se apunta siempre al servidor principal. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que todos ustedes utilicen mi servidor DNS para que ustedes hagan la prueba de lo que acabo de configurar. Para ello, por favor, todos hagan lo siguiente. Vamos a la configuración de red. Aquí arriba, todos por favor. Vamos a la configuración de red. Hacemos clic izquierdo primero para ver. Miren, en mi caso yo estoy utilizando Ethernet automática. Seguro de ustedes está ETH0 marcadito de la misma forma, o tal vez otro, pero es importante saber cuál. Si de ustedes es ETH0, tienen que editar ETH0. Si es Ethernet automática como la mía, tienen que editar esa. Entonces salimos de ahí y vamos a hacer clic derecho, perdón, eso ha aparecido, clic derecho otra vez aquí y vamos a editar las conexiones. Clic derecho, editar las conexiones. Vamos a buscar la que estaba marcada. En mi caso no estoy utilizando esto, estoy con Ethernet. Si de ustedes estaban utilizando ETH0, editen eso. Yo voy a editar la que estaba utilizando. Voy a editar y en ajustes de IP versión 4 deben poner como servidor DNS este número, porque yo voy a hacer su servidor DNS para que ustedes puedan hacer la prueba con webmaster.info. Entonces todos por favor pongan este número en sus equipos. 192.168.77.203. Aplicamos y cerramos. Para asegurar de que agarre la configuración, para no tener problemas, voy a desconectarme un momento de la red para que reinicie. Hago clic izquierdo sobre la red, pongo desconectar, como pueden ver aquí, hago clic izquierdo, pongo desconectar y ya está desconectado. Ahora vuelvo a hacer clic izquierdo y ahora selecciono de la que me he desconectado. Yo me desconecté de Ethernet, ustedes de ETH0, perdón que sea redundante. Listo, con eso entonces ya está configurado. Ahora que ya está configurado, todos pueden hacer ns lookup webmaster.info, perdón, y debería funcionar. Les debería salir lo mismo que me está saliendo a mí. O si quieren con la IP, o si quieren hacer la prueba de otros, ¿no? ns lookup, por ejemplo, el www.webmaster.info, ¿no? Eso debe salirles. Bueno, entonces con esto hemos terminado el tema de DNS, la configuración de resolución inversa, la creación de dominios y lo que es el canonical name.